la grabación. Ya, vamos a la segunda hora de clases. Continuamos con nuestro módulo y viene lo que es movimiento circular uniforme. ¿Cómo se simboliza al movimiento circular uniforme? MCU. Cuando un cuerpo se desplaza de tal forma que su trayectoria es una circunferencia y su rapidez permanece constante, se dice que realiza movimiento circular uniforme, MCU. La trayectoria, o sea, ¿cuál es la característica de este movimiento? Es que la velocidad o la rapidez debe permanecer constante. La trayectoria que sigue el movimiento es una circunferencia donde la velocidad cambia continuamente de dirección y es tangente a la trayectoria, pero la rapidez es constante. O sea, la magnitud de la velocidad conserva siempre el mismo valor. ¿Cuáles son las características? La velocidad angular es constante. ¿Cómo se simboliza velocidad angular? Omega es igual constante. La partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. La aceleración angular es nula, alfa es igual a cero. Su ecuación es: la velocidad angular es igual a la variación de el desplazamiento dividido para la variación del tiempo. O aquí simplemente se pone teta sobre tiempo, sobre t. Este triangulito me ayuda a recordar rápidamente la fórmula. Debemos poner en la parte superior el desplazamiento delta teta o teta, en la parte inferior omega, que es la velocidad angular, y en la parte derecha el tiempo o delta t. Si yo quiero calcular, como aquí tenemos la fórmula, la velocidad angular es delta teta y esta liñita de fracción significa sobre delta t, delta teta sobre delta t. Pero si yo quiero trabajar o encontrar la variación de la velocidad angular del desplazamiento, ¿esto a qué va a ser igual? A velocidad angular por el tiempo. Aquí está en forma horizontal, se multiplica. Pero si yo quiero calcular el tiempo va a ser igual a la variación del el desplazamiento angular dividido para la velocidad angular. Entonces, este triangulito nos ayuda a recordar cuando ya realicemos los ejercicios. Definiciones generales del movimiento circular uniforme. Primerito hablamos del período. El período simbolizamos con la letra mayúscula T. Tiene que ser letra mayúscula porque si no nos vamos a confundir con T minúscula que se simboliza tiempo. El tiempo es con T minúscula, el período es con T mayúscula. ¿Qué es el período? Es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. Su ecuación es: el período es igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular. Las unidades en el sistema internacional son: T de periodo es igual a S de segundo y sus dimensiones T es igual o dimensionalmente es T de tiempo. La frecuencia, simbolizamos con la letra F minúscula, es el número de revoluciones por unidad de tiempo, es el inverso del periodo, su ecuación es la frecuencia 1 sobre periodo. Las unidades en el sistema internacional son F de frecuencia 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que se simboliza hertz o hercio, HZ, hercio. Las dimensiones son tiempo o sí, tiempo elevado a la menos 1. Distancia D, la distancia que recorre una partícula en el movimiento circular uniforme, es la longitud de un arco que se determina por D es igual al radio por delta teta. La velocidad lineal, módulo, que es la velocidad, como en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es W, es constante, también la rapidez V es constante y se determina por V de velocidad es igual a el radio por la velocidad angular. O también podemos tener que V de velocidad es igual a 2 pi radio sobre el periodo. Dependiendo los datos que tengamos, utilizaremos la fórmula. Si yo tengo como dato la velocidad angular y el radio, entonces ocuparé esta de aquí. Pero si tengo como dato el radio y el periodo, utilizaremos esta segunda fórmula. Aceleración centrípeta, A sub c como vector. Si la velocidad angular es constante y v también es constante, esta es la razón que hace
que no genere una aceleración tangencial, pero la variación continua de la velocidad en dirección genera una aceleración centrípeta o normal que es igual a la aceleración total, es decir, aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Pero, como decía ahí, si es que esto vale cero, simplemente nos quedaremos que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta es constante y se calcula con cualquiera de las siguientes ecuaciones. A sub c es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. A sub c de aceleración centrípeta es el radio por la velocidad angular al cuadrado. A sub c es igual a la velocidad por la velocidad angular. La dirección de la aceleración centrípeta es hacia el centro de la trayectoria, opuesta a la del radio y perpendicular a la velocidad del movimiento así. Ahí tenemos el gráfico, el radio, la velocidad que siempre es tangente, significa que aquí va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro. Ejercicios de aplicación y vamos con el primero. Nos dice, una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio gira con un ángulo de 120 grados cada 8 segundos. Con esta información calcular. Literal A, la velocidad angular de la partícula. Literal B, la rapidez de la partícula. Literal C, el período. Literal D, la frecuencia. Y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces, con esto voy a dejar de compartir para poder ir explicando acá. Hemos regresado nuevamente a nuestra pizarra. Entonces, ya es el primer problema que nosotros tenemos. Y ponemos datos, ¿no? Vamos a dar lectura nuevamente. Y ponemos aquí datos del problema. Ya. Un momentito, solo regreso en un minutito. Hasta eso le
Bien, vamos a leer el ejercicio para ir encontrando los datos del problema. Dice, una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio, el radio se simboliza con la letra R mayúscula o R minúscula. Aquí tenemos con mayúscula. Entonces, esto vale 4 metros. Gira con un ángulo de 120 grados. Eso significa que es delta teta o simplemente teta es igual 120 grados. Cada 8 segundos el tiempo delta teta o simplemente t, perdón, delta t, decía que esto es 8 segundos. Con esta información calcular. Esos son los datos que tenemos. Vamos a las incógnitas. Dos puntos. Literal A. La velocidad angular de la partícula. Velocidad angular omega o W y le ponemos el signo de incógnita. Literal B. La rapidez de la partícula. Rapidez B de velocidad y el signo de incógnita. Literal C. El periodo. Simbolizamos con la letra mayúscula T igual. Literal D. La frecuencia. Simbolizamos con la letra F minúscula igual. Y finalmente, literal E, el módulo de la aceleración centrípeta, como simbolizamos A sub C, igual incógnita. Ya tenemos los datos, ya tenemos las incógnitas, realizamos un pequeño esquema de esto. Dos puntos. Primero, trazamos un plano cartesiano, los dos ejes, eje X, eje Y, y dibujamos una circunferencia. Ya. Bien, de acuerdo a los datos, el ángulo es de 120 grados. Entonces, 120 grados hasta aquí es 90, 90 más 30 aproximadamente por ahí. Todo este ángulo representa los 120 grados. Desde el eje positivo de las X, medido en sentido antihorario, el ángulo de 120 grados. El radio, lo que trazamos, este es R de radio, la velocidad desde esta punta de la flecha tiene que formar 90 grados. Eso significa que es tangencial, le topa la circunferencia en un solo punto. La velocidad. Ya, ahí tendríamos el esquema. Pasamos ahora a dar solución. Pongamos acá solución del ejercicio. Dos puntos. Ya. Entonces, en la parte A, vamos a ponerle aquí literal A, nos pide calcular la velocidad angular.
¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad angular? La velocidad angular va a ser igual a la variación de teta sobre la variación del tiempo. Reemplazo, velocidad angular va a ser igual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí dentro del ángulo? Hablamos de 120 grados. Estos 120 grados tenemos que transformar a radianes. ¿Cuál sería el proceso? Eso lo voy a hacer por aquí abajo, ¿no? 120 grados, línea vertical, línea horizontal, pi radianes. Sabemos que esto vale 180 grados. Igual. Simplificamos los grados con los grados. Y si yo realizo la operación de 120, multiplico por pi y eso divido para 180. Acuérdese que aquí pi vale 3,14, nos da un resultado de 2,09, siempre con dos cifras decimales. 2,09 radianes. Y eso le expresamos acá, 2,09 radianes. Si nos hubiese dado el dato directamente radianes, no se hubiese tenido que hacer esa transformación. Entonces pongo acá 2,09, la unidad radianes sobre el tiempo 8 segundos. 8 segundos. La velocidad angular va a ser igual. 2,09 dividido para 8 me da 0,26 la unidad radianes sobre segundos. Está calculado la parte A. Vamos a la parte B. La velocidad. B de velocidad es igual. Ahí teníamos algunas fórmulas. Entonces tenemos que ver qué datos nosotros tenemos. Voy a dejar de compartir y me regreso un momentito a nuestro módulo. Ya, dentro de las fórmulas, aquí tenemos para calcular la velocidad. Es el radio por la velocidad angular, una alternativa. El radio sobre el periodo. Todavía el periodo no he calculado. Entonces, esta es la primera fórmula que me va a servir para hacer el cálculo de la velocidad o de la rapidez que decía ahí. Ya, entonces la fórmula es el radio por la velocidad angular. B de velocidad es igual. ¿Cuánto vale el radio? 4 metros, ese es el dato que me daba, multiplicado por la velocidad angular, que es lo que acabábamos de encontrar, 0,26 radianes sobre segundos. La B de velocidad va a ser igual. Debo multiplicar 4 por 0,26, obtenemos 1,04 metros. Aquí el radián desaparece, el radián se sobreentiende que es como valor 1 sobre segundos, porque esa es la unidad de la rapidez o de la velocidad, metros sobre segundos. Pues acordarás que el radián se simplifica, se elimina aquí, porque vale 1. Vamos a la parte C. ¿Qué me pide en la parte C? El periodo. El periodo como fórmula es igual a 2pi radianes sobre W o la velocidad angular. El periodo va a ser igual 2pi
radianes sobre la velocidad angular. ¿Cuánto vale? 0,26 radianes sobre segundos. 0,26 radianes sobre segundos. Se simplifica el radián con el radián y nos queda que el periodo ha sido igual. Operación, todo esto en la calculadora. 2 por pi, 314, dividido para 0,26, me da un resultado de 24,17 S de segundos. ¿Por qué este segundo subió al numerador? Acá teníamos como denominador. Voy a ponerle momentáneamente solo las unidades, que era el radián de la parte del numerador dividido para el radián sobre el segundo. Radián sobre segundo. ¿Quién está incompleto aquí? Es este radián sobre 1. Extremos con extremos, medios con medios. Este radián que es un extremo se simplifica con este radián que es un medio. Y los segundos multiplicado con lo que acá se sobreentiende que es 1, sube al numerador es. Y en el denominador queda 1 que no hay necesidad de poner. Por eso ya acá le ponemos simplemente segundos que representaría la unidad. Ya tenemos la parte A, tenemos la parte B, la parte C. Vamos a la parte D. ¿Qué nos pide? La frecuencia. La frecuencia tiene la siguiente fórmula. 1 sobre el periodo. La frecuencia va a ser igual. 1 sobre, ¿cuánto vale el periodo? 24,17 segundos. La frecuencia va a ser igual. Si yo divido 1 para 24,17, me queda 0, aquí sí hay que ocupar un poquito más de cifras decimales, porque con 2 quedaría 0,4, unita más. Y esto queda expresado en 1 sobre segundos. Acuérdense que a eso simbolizamos como hercio. Ya está calculada la frecuencia. Literal E, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad? 1,04 metros sobre segundos. Y todo esto está elevado al cuadrado, dividido para el radio, que vale 4 metros. La aceleración centrípeta va a ser igual. ¿Cuánto da 1,04 elevado al cuadrado? O multiplicar 1,04 por 1,04. 1,0816. La unidad metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Este cuadrado afecta primero a la cantidad 1,04 y luego afecta a la unidad, tanto al numerador como al denominador. Y esto lo dividimos para 4 metros. La aceleración centrípeta va a ser igual. Si yo divido 1,0816 para 4, me queda 0,2704. Aquí sí ya cojo solo dos cifras decimales. 0,27. ¿Cuál es la unidad que me va a quedar? Si hablamos de aceleración, es metro sobre segundo. Este metro cuadrado se simplifica con este metro del denominador. Entonces me quedaría metros sobre segundos al cuadrado. Metros
metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración centrípeta. Todo es cuestión de ir utilizando las fórmulas que tenemos ahí en el módulo. 2. El siguiente ejercicio del módulo dice lo siguiente. Primerito pongamos aquí datos del problema. Viviana viaja en bicicleta con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Velocidad igual 5 metros sobre segundos. Si las ruedas tienen un radio de 37 centímetros, R de radio es igual a 37 centímetros. Calcular esos dos únicos datos que me da. Incógnitas. ¿Qué nomás me pregunta? Literal A, la velocidad angular de las ruedas. Velocidad angular de las ruedas. Literal B, el ángulo que describe un punto de la rueda en 12 segundos. El ángulo, delta teta o teta. Pero aquí me habla de un tiempo. Tiempo es igual a 12 segundos. Literal C, la distancia que recorre la bicicleta en 12 segundos. D de distancia es igual en este mismo tiempo de los 12 segundos. Aquí puede cambiar y pedirnos en otro tiempo. Por eso le ponemos al frente para saber a qué tiempo corresponde. Solución. 2 puntos. Primerito me pide que calculemos en la parte A la velocidad angular. ¿Qué fórmulas tenemos para la velocidad angular? Pero antes de eso, debo yo analizar los datos. La velocidad metros sobre segundos está en sistema internacional, pero el radio se encuentra expresado en centímetros. Debemos pasarle a metro, que eso corresponde al sistema internacional. Hago la transformación. 37 centímetros. Una línea vertical, una línea horizontal. Un metro que le debemos poner en el numerador. Un metro vale 100 centímetros, conocido también por nosotros. Simplifico el centímetro con el centímetro. 37 multiplicado por 1 me da 37. Y si eso divido para 100, 0,37, pero ya está expresado en metros. Pongo acá entonces 0,37 metros. Ya. ¿Qué fórmula necesito ocupar? Recuerde que solo tengo la velocidad y tengo el radio. Entonces, veamos cuál es la fórmula que me conviene para calcular. Entonces, si tengo la velocidad, tengo el radio, de aquí puedo despejar la velocidad angular. No puedo trabajar con la primera fórmula que teníamos acá, esta de aquí, velocidad angular, porque no tengo teta. El tiempo tampoco tengo. No habla de un tiempo ahí. Más abajo para la parte B nos dice un tiempo de 12 segundos. Entonces aquí la fórmula que me sirve es esta de aquí. B de velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Y de esa realizo el despeje correspondiente. Ponemos entonces la fórmula. La velocidad va a ser igual al radio por la velocidad angular. Aquí este punto puede estar o no puede estar. Nosotros debemos sobreentender que es un producto. Yo necesito despejar la velocidad angular que se encuentra en el segundo miembro. Voy a cambiar. El segundo miembro, R por W, es igual a la velocidad.
Si cambio los dos términos y le pongo al principio y el primero al final, no cambia, no pasa a ser división. En el momento que solo despeje, ahora sí, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad. Este radio, que es un producto, está multiplicando, pasa a dividir al segundo miembro. Está despejada ya la fórmula, la velocidad angular va a ser igual. La velocidad, ¿cuánto vale? 5 metros sobre segundos sobre el radio, que vale 0,37 metros. La velocidad angular va a ser igual. 5 dividido para 0,37 me da 13,51. Este metro con este metro se simplifica y solo me quedaría arriba 1 sobre segundo. Pero si es una velocidad angular, el 1 se transforma en radián. El radián sobre segundo. Esa es la unidad de la velocidad angular. Hecho la parte A. Vamos a la parte B. Nos pide delta teta en un tiempo. Voy a recordar el triangulito. Dibujémosle por aquí. Ya. ¿Qué es lo que debemos nosotros ubicar o poner? Aquí va delta teta o teta, la velocidad angular y el tiempo. Esa es la forma que debe ubicar. Teta o delta teta, velocidad angular, y delta teta o tiempo. ¿Qué es lo que me pedía que calculemos nosotros? Me pide que calcule en la parte B delta teta. Entonces despejo, delta teta va a ser igual. Como se encuentran en forma horizontal, velocidad angular por la variación